La belleza folclórica juega un papel importante en los trabajos del gangulero. Es cierto que las reglas concas de Palo Mayombe encierran el poder que determina el trabajo, donde son implorados las diferentes divinidades, sobre todo de Lucero Monte, Legua, el Cuyo, Mamá Chola, la Caridad del Cobre, y Sasi Sasi, Siete Rayos, Santa Bárbara, San Pedro, Sarabanda. Y así, estas identidades acumulan la fuerza necesaria, transmitiéndosela al Inquisi de Nganga, al espíritu que va a trabajar. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que un gangulero trabaja en la intimidad de un Munanzo Congo. Bueno, hemos podido ver a lo largo de los trabajos de Tatiraca cómo es que se desenvuelven todos estos rituales que a la vez llevan consigo la historia de aquellos ganguleros antiguos de Entambeatilanga. Cuando hemos seguido estos capítulos, hemos pensado quizás que ya el trabajo está terminado simplemente haciendo las patipembas o signos. Hemos visto que no, que prosigue y el palero echó en el coco, en el candián, bejuco barraco, palo vencedor, una matari del camino que mandó a buscar a la persona. Ha quemado el nombre de esa persona para que se una junto con todo lo que se ha echado tierra del río y ha buscado, ha cogido un algodón y ha pasado por los zapatos de la persona para todos los caminos que ha seguido, también abrirlos. Ha echado y va a echar indiambo quincolo, miel de abeja y dimbo musenga, melado de caña, con harina de maíz, comida de todos los espíritus. Ha hecho un círculo para así ofrecer al propio Siete Rayos, a Mariquilla, a Lucero Monte, Lenguá. Quiero decir que cuando mencionamos siempre debemos mencionar a Lucero Monte primero, que es el que en realidad abre los caminos en el trabajo. Si bien miramos con lentitud en Munanzo Congo, veremos las diferentes patipembas existentes que nos van a transmitir, como hemos dicho, la fortaleza del trabajo. Estas patipembas juegan una parte importante en los trabajos que realizan los ganguleros. Sin patipemba, el gangulero no trabaja. Siempre trabaja con patipembas. Eso es lo importante, ya que demuestra a las personas lo que usted puede saber. Si usted no sabe los significados de los signos que aparecen, no debe ni hacerlo, porque esto le puede complicar su trabajo y a la vez puede traer consecuencias devastadoras, no solo a usted, sino a su familia y a la persona que se lo hace. Por eso, una vez más, damos a conocer estas formas de trabajo y demostramos cómo el palero, con diferentes palos, de acuerdo al ángel de la guardia de la persona, ha dividido diferentes caminos que ha mandado a buscar matares o piedras a la persona, matares de río, de monte, de la loma, de los caminos, del sitio por donde pase, y ha traído esas matares o piedras para así transmitir el poder en la representación de los círculos o ceros que aparecen en el candango o cazuela de barro. En movimiento circular, para mantener
y balancear las energías o corrientes de los inquisis de enganga o espíritu, el palero realiza su ceremonia. Wiri yo dice enganga, traken bonda tata batalla de munda placa ya cana funda engele kuna manguaku. Ya kunana fun bendi mendime ya leko kana ya coca solimba duramamba dicen ya dicen crumba dicen fundanga, baguindabela saca empeño rompe compone. Son los propios somondongos de nengan bembo, de mismo bala, son los propios, dice Mariquilla, que cuéntame en combo. Ya va femba, dicen toto, dice su cula, dicen en sila, pa' que en mundele dicen cuenda cheche. Dice su cula, dicen todo un combo, dicen todo lucena, dicen careajo, dicen pa' que dicen no tenga, dicen los burcutelas, dicen lo encila. En el mundo fantástico del palero, siempre muchos trabajos son realizados para el desenvolvimiento de la persona. Esto va a abrir los caminos. Claro, como dijimos en capítulos anteriores, hay que quitar la brujería que tiene esa persona, hay que mandar 4 años de despojo y después poder hacer estos trabajos para mantener, como hemos dicho, el poder y la fuerza de los espíritus que habitan en el trabajo. Rectificamos y volvemos a decir que cuando hacemos cualquier tipo de trabajo de esta índole, acuden espíritus que muchas veces son desconocidos, simplemente por curiosidad o simplemente por venir a alimentarse. Los inquisis de Nganga no permiten a estos espíritus que acudan al trabajo, alejándolo sobre todo de todas las cosas que pudieran transmitir a este trabajo, cosas malas. Esto es un trabajo que está purificado totalmente por los inquisis de Nganga, espíritus que han llevado una labor fuerte en hacerse o hacer este trabajo. Yo siempre he opinado que los espíritus que vienen a Urial a comer, que no sean espíritus de Lenganga, los permito si van a transmitir realmente las malas corrientes que posee, pero para hacer el daño a otra persona. Aquí, como hemos dicho, no puede existir ningún espíritu que venga a, como dice, a joder este trabajo, echando monedas. Pueden ser monedas de plata, pueden ser monedas de oro, aquel que las tenga de oro, aquel que las tenga de plata, o si no centavos, o pueden ser monedas de otros países. Esto juega un papel importante en el desenvolvimiento que va a tener el gangulero, el palero, la persona a quien se lo haga. Marrayo parcha criyuma de los dicen cariao. Dice, allá va, dicen femba, dicen toto, mamá cubelango. Cuenta mamá chola. Cuenta Lucero Monte. Cuenta y sasi 7 rayos, dicen cariao. Cuenta los propios, dicen zarabanda. Cuenta, dicen toito, toitico, dicen fumbe, dicen denganga, dicen cariao. Dicen para que cuente, dicen los mundeles, dicen cheche, dicen la encila. Yengue, saramahue, con mi maña llegó, yengue, saramahue, piango, piango llegó, yengue, saramahue, escuchan cuento llegó, yengue, saramahue, con mi maña llegó, yengue, saramahue, con golango llegó, yengue, saramahue. En todo momento, el palero implora para que la persona tenga los caminos abiertos, quitar todos los escollos, la envidia, la brujería y aquellos que son amigos de nosotros que nos envidian también.
Esto es un trabajo sumamente bueno, donde también el palero ha echado pedazos de palo de la mata botón de oro. Esto va, como dice, a poner a mamá Chola muy contenta, y ella va a transmitir el poder de la dulzura, el poder que posee del oro y las cosas buenas que ella transmite a las personas para que esas personas caigan bien. No cabe duda alguna del trabajo que estamos haciendo, y muchas personas que están viendo estos programas van a tener la oportunidad de realizar un trabajo verdadero alante de la persona que venga a buscarlo, alante de cualquier taza. Nos vemos a pagar con bucota, con maíz tostado, todas aquellas cosas que hemos pedido para que se nos dé y poder abrir los caminos a la persona que se lo estamos haciendo. Cuando usted presenta un trabajo de esta índole, que solo son sacados de la cartilla de Tate, Iraca, Batalla, Mundo, usted puede darse cuenta que se remonta a cientos de años, echando cascarilla, no la cascarilla que parece un yeso, sino la cascarilla del huevo que ponemos a secar y la aplastamos hasta hacerla polvo. Si vamos a usar cascarilla, vamos a usar la verdadera, no vamos a usar la que hay por ahí que sirve para pintar, hecha harina de maíz. Esto es ofrenda para todos los espíritus, como ñame, que es comida de los vivos y de los muertos. Esto es lo mismo. La harina de maíz trae desenvolvimiento monetario y nos ayuda a que nuestros espíritus se alimenten en lo que dura el trabajo. Estos trabajos son muy buenos porque puede durar toda la vida siempre y cuando usted lo atienda y lo lleve a su padrino a que lo alimente con menga o sangre, y así puede de un modo o de otro mantener esas corrientes. Claro que en el término que usted tenga este trabajo, a través de los días, de los meses, usted va a ver la mejoría que antes no tuvo. Hace un cuatro vientos en representación del lucero, el lenguaje, el cuyo. Esto va, como decimos, a abrir los caminos, que es importante pedir licencia. Claro que hacemos un círculo y hacemos 4 ceros en representación del trabajo que estamos haciendo del candango cazuela de barro, donde estos círculos están representando a la caridad del cobre. Estos pisongo cruces están representando a los inquisis de Nganga que van a trabajar en el trabajo. Vamos a pasar a otro segmento religioso, ya que el tiempo se nos puede estar agotando. Y al hacer este tipo de trabajo que está representativo de mamá Chola, la caridad del cobre, abriendo los caminos del Mundele, de la Muana o del Guatoco, porque a muchos niños o muchachos se les hacen los trabajos para que tengan desenvolvimiento hasta en las escuelas, para que ellos avancen, y a las personas para que tengan avance. Muchos de ellos han hasta estudiado y han hecho una carrera después que han tenido el apoyo de los propios espíritus inquisis de Nganga.